Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy seremos testigos del momento en que Tuna regresa al campo demasiado pronto después de recuperarse de la fiebre hasta que Alex toma la azada y la ayuda. Se recuperó de su enfermedad y demostró que ya no tenía que luchar sola. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La luz del sol matutino se filtraba a través del bosquecillo de bambú, proyectando suaves patrones sobre el rostro aún pálido de Tuna al salir de la pequeña casa. Se detuvo en la puerta e inhaló el aire del campo, el olor a tierra húmeda. El aroma a hierba fresca después de la lluvia es como un soplo de aire fresco que puede devolver la fuerza a nuestros huesos. Sentía el cuerpo pesado, cada articulación. Le recordaba que la fiebre apenas había remitido, pero en su interior ese anhelo persistente seguía ardiendo. Los campos la esperaban y el trabajo inconcluso nunca le preguntó si estaba lista. Tomó la azada y comenzó a caminar por el camino de tierra roja. Sus pasos eran más lentos de lo habitual, pero su mirada permanecía fija en la exuberante extensión verde que se extendía ante él, donde hileras de verduras jóvenes se extendían hacia el sol. Cada paso se convertía en una promesa silenciosa. Debo hacer esto por Henry, por mi familia, por todo lo que empezó aquí. Una suave brisa refrescó su piel y trajo consigo una leve advertencia. Esa es la clase de advertencia que te da el campo cuando ve que te estás esforzando demasiado. Tuna es terca y no mira hacia atrás. Si lo hace, tal vez escuche a su cuerpo, y si lo escucha, tal vez se detenga. El campo la recibió con una tierra suave y flexible que se hundía bajo sus desgastadas sandalias de goma. Sus huellas eran más profundas que antes, cargadas del cansancio persistente. Se inclinó sujetando firmemente el mango de la azada con ambas manos y comenzó a trabajar. Al principio mantuvo un ritmo constante. Los golpes lentos y rítmicos de la azada, el compás familiar como si pudiera engañar a su cuerpo para que recuperara su antigua fuerza. El aroma a tierra fresca flotaba en el aire bajo la cálida luz y la delicada rosa verde permanecía allí serena e indiferente a sus dificultades. La vida no espera a nadie. Su cuerpo reaccionó casi de inmediato, le dolían los hombros y se le puso la espalda rígida. Su respiración se volvió corta y entrecortada. El sudor perlaba su frente y le resbalaba mezclándose con el polvo que reflejaba la luz del sol como pequeñas chispas. Se mordió el labio y se concentró en el ritmo: golpear, levantar, girar, repetir. En su mente imaginó al pequeño Henry durmiendo plácidamente en su cuna. Sus mejillas regordetas subían y bajaban con su respiración constante. Esa imagen la mantenía cautiva, cuando el deseo de detenerse se hizo demasiado grande. «Es demasiado pronto», afirmó su cuerpo. «Ella no está lista». Tuna sacudió la cabeza como para disipar el pensamiento. Miró hacia el vasto cielo azul y susurró: «Un poquito más, termínalo». Se dijo a sí misma que el trabajo duro podía vencer la debilidad. La sudoración puede ayudar a eliminar los efectos persistentes de la fiebre en los músculos. Cada golpe se convertía en una batalla personal entre la fuerza de voluntad y los límites, y ella seguía sin saber qué bando ganaría. Una figura avanzaba por el borde de los rosales. Alex emergió del estrecho sendero. Su alta estatura destacaba contra el exuberante paisaje verde. Caminó más rápido de lo habitual. Los zapatos de Paula estaban cubiertos de barro, pero él no disminuyó la velocidad. Cuando vio a Tuna agacharse hasta el suelo, el sudor brillaba en sus sienes y fruncía el ceño. Se acercó a ella mientras ella volvía a levantar la azada. «Tuna, detente», dijo con voz baja y firme. La ansiedad era evidente. La azada colgaba torpemente en el aire. Tuna levantó la vista sorprendida y luego se negó obstinadamente a hablar. «Estoy bien», respondió ella demasiado rápido. Su respiración era demasiado superficial para mentir. «Solo un poco más», Alex negó con la cabeza. «Agárrate fuerte, acabas de recuperarte, tu cuerpo aún está débil. Hacer esto solo te cansará más». «Tú», Na le apretó la mano con fuerza.
Quería argumentar que los campos no se harán solos, que la comida no aparece de la nada porque alguien la cuide. Quería decir que no existe el lujo del descanso. Pero la mirada de Alex se clavó en la de ella profunda, sincera y protectora, lo que le dificultó resistirse. «Espere unos días más», dijo. «No quiero verte caer aquí». El viento susurraba entre las hojas jóvenes y un gorrión piaba en algún lugar a lo lejos. Por un instante todo pareció detenerse las manos de Tu. Na se relajaron y en el momento en que la soltó el agotamiento la invadió como una ola. Sus hombros temblaban no por el frío, sino por el conflicto entre su determinación y la silenciosa rebelión que bullía en su interior. Alex se interpuso entre ella y su propia imprudencia. Su voz se suavizó. «Vete a casa y descansa, yo me encargo del resto». Tuna tragó saliva con dificultad. No podía creer que pudiera hablar sin romper a llorar. Entonces asintió lentamente. Una extraña sensación de alivio floreció en su pecho, un frágil alivio nacido de ser reconocida, de ser cuidada en medio de su lucha solitaria. De vuelta a casa, una luz tenue iluminaba la vieja cuna de madera donde yacía el pequeño Henry. El bebé de 2 meses se removió con los ojos aún cerrados. La pequeña boca buscó instintivamente. Tuna levantó al bebé con manos que aún temblaban ligeramente. El calor del pequeño cuerpo de su bebé se filtraba a través de la fina tela, disipando los últimos vestigios de fiebre y los escalofríos que se habían arraigado en sus huesos. Se sentó en la silla de mimbre junto a la ventana y guió a su hijo. Henry cuidaba de Tuna, cuyos sonidos rítmicos y suaves llenaban la habitación como una nana. Tuna inclinó la cabeza dejando caer su cabello sobre su rostro cansado. Cada respiración que Henry tomaba le recordaba por qué siempre se esforzaba más allá de sus límites, pero hoy, después de que Alex la detuviera en medio del campo, admitió que el agotamiento era más profundo que la simple fatiga física. Provenía de intentar sobrellevarlo todo sola. Sus ojos brillaban no de tristeza, sino de una emoción silenciosa que no podía describir. Henry terminó y suspiró suavemente. Una sonrisa inconsciente apareció brevemente en sus labios. Tuna le acarició la espalda y la suavidad aterciopelada bajo su palma disipó la tensión en su pecho. Fuera de la ventana, la brisa campestre susurra entre la hierba y la tierra húmeda. En este instante de quietud, la presión se disipa y un frágil destello de esperanza echa raíces. Susurró: «Mamá mejorará gracias a ti». Mientras tanto, Alex condujo hacia el pueblo con sus pensamientos negándose a calmarse. Podía manejar el cronograma de producción y los contratos, pero no podía obligar a Tuna a descansar si ella no se lo permitía. Al pasar junto a un puesto de fruta al borde de la carretera, instintivamente redujo la velocidad y se detuvo. Las naranjas estaban jugosas, las manzanas eran de un rojo brillante y las uvas relucían con el rocío. Tomó su decisión en silencio, imaginando a Tuna mordiendo la fruta dulce y crujiente cuyo frescor era como una medicina silenciosa. Él pagó, dejó la bolsa de fruta en el suelo. Como si lo hubiera prometido ella, se sentó en el asiento del pasajero y se dirigió hacia su casa. Una luz parpadeante brillaba a través de la ventana cuando llegó. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Alex llamó suavemente y entró. Tuna se sentó junto a la cuna, acariciando suavemente a Henry, mientras dormía, cuyo pecho subía y bajaba con regularidad. Ella alzó la vista y una fugaz expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa cansada pero sincera. Alex colocó la fruta sobre la mesa y susurró: «¿Naranjas, manzanas? Cómete estas uvas para que te sientas mejor». Al poco tiempo se quedaba dormida. Sus dedos rozaron una naranja fría y una calidez le invadió el pecho. Se sintió querida incluso antes de haberlo pedido. «Gracias», susurró ella suavemente. Alex no la animó a hablar. Simplemente acercó una silla frente a ella.
Lo suficientemente cerca como para compartir espacio, pero lo suficientemente lejos para que pudiera respirar. Simplemente escucharon el suave crujido de la cuna, el lejano crujido del bambú en el exterior. Henry dejó escapar pequeños suspiros. Tuna sentía dolor en el brazo por el esfuerzo de la mañana, pero junto a eso había una nueva sensación. Le permitieron detenerse. Recorrió con los dedos el borde de la bolsa de fruta como si fuera una prueba. «Odio sentirme débil», admitió con la mirada baja. Alex respondió en voz baja. «Descansar no es un signo de debilidad. Es mi manera de quedarme aquí por Henry». Henry se movió un poco y luego se quedó quieto los hombros de Tuna. Finalmente se desplomaron y él añadió, «Porque te necesito». Tomó una manzana y le dio un mordisco con cuidado. El sabor agridulce del jugo de manzana despertó sus sentidos que habían estado adormecidos por el cansancio. Por primera vez ese día sonrió sinceramente con la delicadeza de una flor que florece después de la lluvia. Alex observó y el nudo que sentía en el pecho se aflojó mientras hacía un pequeño gesto sincero para asegurarse de que ella no estuviera luchando sola. Tuna siguió masticando lentamente como si no quisiera apresurarse y perder el dulzor. La manzana sabía a agua pura y a sol. Sencillo y fresco le recordó cuánto tiempo hacía que no comía sin pensar en lo que vendría después. Miró hacia la cuna de Henry. El niño dormía con un puñito pequeño presionado contra la mejilla. Respiraba con calma completamente ajena a que el cuerpo de su madre había estado luchando todo el día. Alex la observó en silencio por un instante, luego se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Dime la verdad», dijo en voz baja. «¿Cómo te sientes ahora mismo?» Tuna vaciló. Habib le dijo que respondiera. «Estoy bien». Pero esa palabra sonaba demasiado débil para expresar las emociones de hoy. Se inclinó, miró el punto de luz en el suelo y admitió, «Todavía me siento débil. Odio tener que quedarme quieto». Alex asintió como si lo esperara. «Lo sé», dijo. «Pero obligarme a volver al trabajo no demostrará que soy fuerte. Solo me frenará». Tuna tragó saliva. «Si no trabajo, todo se irá acumulando», murmuró, «y cuando todo se acumule tendré miedo». La expresión de Alex se suavizó. «Tienes derecho a tener miedo», dijo, «no necesitas combatirlo dañando tu cuerpo». La habitación estaba en silencio, no de una forma incómoda, sino más bien llena de silencio. Afuera, las hojas de bambú susurraban suavemente con la brisa. En algún lugar a lo lejos, una motocicleta pasó a toda velocidad y desapareció. La casa parecía haber adoptado un ritmo más pausado. Un ritmo que ahora le resultaba difícil de creer. Alex metió la mano en la bolsa de fruta y sacó un racimo de uvas. Las lavó en el fregadero sin que ella se lo pidiera. Luego los colocó en un plato pequeño junto a la silla de Tuna. Ese pequeño gesto demostró una preocupación genuina. A Tuna se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. «No tenías por qué hacer esto». «Quiero hacerlo», susurró ella. «Y mañana también querré hacerlo», respondió Alex. «Y mañana también querré hacerlo». Ella rió suavemente una risa cansada. «Me vas a malcriar». Alex sonrió brevemente pero con sinceridad. «Bien. Has malcriado a todo el mundo durante demasiado tiempo», dijo. Henry se removió en su sueño y se movió ligeramente. Ambos adultos dejaron de escuchar automáticamente cuando el niño se quedó quieto de nuevo. Tuna suspiró y los hombros de Alex se relajaron con ella. «Se trata de los campos», dijo Alex. Bajó la voz como si el tema pudiera despertar a Henry. «Contratará a algunas personas durante unos días para que terminen el trabajo duro mientras te recuperas». El primer instinto de Tuna fue resistirse. «Cuesta dinero», dijo rápidamente. «Y deja que la gente hable que hablen», respondió Alex. «Cálmate. Mi salud vale más que su opinión». Los labios de Tuna se tensaron. No se trataba solo de autoestima, sino también del miedo a la dependencia.
Tenía miedo de convertirme en alguien que espera ayuda en lugar de hacer las cosas por sí misma. Alex parecía entenderlo. No te estoy pidiendo que renuncies a tu independencia. Solo te pido que lo protejas, dijo. Si vuelves a rendirte perderás días, semanas, y eso es aún peor. Tuna se quedó mirando sus manos. Los callos seguían ahí incluso después de la fiebre, prueba de su vida, prueba de lo que había soportado. Quería discutir, pero la lógica era demasiado obvia. De acuerdo, dijo finalmente. Hablando en voz baja, Alex asintió una vez unos días después, como si eso bastara para garantizar la victoria esa noche. Se levantó y caminó en silencio hasta la ventana. Comprobó el pestillo y luego regresó a la cuna. No alzó a Henry en brazos, sino que se limitó a mirar al niño en silencio durante un instante. Con una expresión que casi devota, se suavizó hasta alcanzar una actitud de reverencia. Tuna observaba a Alex y a Henry y la escena le partía el corazón. Su voz tranquila le dijo que se detuviera. No se sentía como un control. Fue como si alguien finalmente se diera cuenta de la línea que estaba a punto de cruzar. Alex se giró hacia ella y le preguntó, ¿has terminado tu medicación? Tuna asintió. Bebí esta mañana y volveré a beber esta noche, dijo con un tono que sonaba más a afirmación que a pregunta. Tuna sonrió débilmente. Sí, jefe. Alex arqueó una ceja. No me tomes el pelo. Pero su voz se suavizó en una risa. Hablo en serio. Lo sé. Tuna respondió con la voz entrecortada. Gracias por detenerme. No me había dado cuenta de lo cerca que estaba. Alex se sentó frente a ella con las manos entrelazadas. Siempre eres tan accesible, dijo con sinceridad, porque no te permites descansar hasta que tu cuerpo te obliga a hacerlo. Esas palabras resonaron con una tierna sinceridad. No era una acusación. Tuna sintió un ardor detrás de los ojos. Parpadeó para disiparlo, pero una lágrima rodó por su mejilla. Alex no tenía prisa por borrarlo. Simplemente estaba presente sin ser intrusivo. Después de un rato, Tuna cogió otro trozo de manzana y se lo comió despacio. La suave dulzura calmó su estómago, la tranquilidad tranquilizó su mente. Por primera vez en muchos días, podía imaginar el mañana sin miedo. Afuera el cielo se oscureció y las estrellas comenzaron a centellear en la noche. La lámpara proyectaba un pequeño círculo de luz sobre la mesa. La fruta, la cuna, todo lo demás permanecía en penumbra. Alex revisó su teléfono una vez más y luego lo dejó boca abajo. Debería irme, dijo, aunque su voz sonaba reacia. Tuna levantó la vista rápidamente. ¿Vas a volver al pueblo?, respondió. Volverá pronto, le prometió al capataz. Ha confirmado el calendario de entregas. A Tuna se le encogió el pecho y viejos temores resurgieron. Todos se marcharon y la carga regresó. Odiaba esa sensación, comprendió Alex de inmediato. Él no va a desaparecer, dijo con seguridad. Volveré y si me necesitas, solo llámame. Tuna asintió tratando de mantener la calma. De acuerdo, Alex se puso de pie y luego dudó. Se acercó y le puso suavemente la mano en el hombro con la misma ternura con la que la había tranquilizado en el campo. Descansa esta noche, le dijo. Nada de tareas, nada de trabajo extra, solo dormir. Tuna rió suavemente. Henry no lo permitiría, Alex. Ella sonrió, hizo una pausa entre sus peticiones y él dijo, come algo de fruta. Compraré más si te lo terminas todo. La sonrisa de Tuna se amplió volviéndose más sincera. De acuerdo, trato hecho. Alex caminó hacia la puerta, se detuvo y echó un último vistazo a la habitación. Tuna estaba sentada en la silla, Henry jadeaba en busca de aire en la cuna. La fruta sobre la mesa era como una pequeña y brillante promesa. Asintió para sí mismo como si se hiciera una promesa. Tras su partida, la casa ya no se sentía tan vacía como de costumbre. El aire aún conservaba el aroma persistente de su preocupación, de su silenciosa determinación. Tuna alzó a Henry cuando finalmente se despertó, le dio de comer y lo meció hasta que volvió a dormirse.
Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente se sentía menos sola. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina apenas un poco. El campo se extendía tras la cerca de bambú. Ya era de noche, pero aún podía visualizar la rosa que había creado con tanto esmero ella sola. Ella imaginó que Alex contrataría a alguien para inspeccionar el terreno mañana, asegurándose de que el trabajo avanzara sin problemas, sin requerir ningún esfuerzo adicional de su parte. Pasaron los días. Tuna solía medir el amor por la resistencia por cuánto dolor podía soportar sin pedir ayuda. Esta noche comprendió una medida diferente. Permitió que la atención se inmiscuyera tanto como quiso, incluso cuando el orgullo se resistía. Se llevó una uva a la lengua y la dejó estallar en un dulce néctar. Entonces sonrió ante lo absurdo de sus emociones, reconfortado por la fruta. En algún lugar de la cuna, Henry suspiró y se relajó antes de apagar la luz. Ella abrió el libro. Leyó unas líneas, luego hizo una pausa escuchando los sonidos de la noche afuera. Pensó en Alex, en el taller, en el puesto de frutas, en cómo él eligió regresar a su casa con un simple regalo en lugar de otra conferencia. «Mamá se pondrá mejor», le susurró al oído a Henry mientras dormía, y también aprendería a descansar. Aquellas palabras ya no sonaban como un deseo frágil. Fue como un plan. Tras recuperarse de la fiebre, Tuna se obligó a sí misma a regresar al campo. Estaba decidida a trabajar para Henry a pesar de su debilidad y el dolor en las articulaciones. Su cuerpo se rebeló. Con la respiración entrecortada y los hombros temblorosos, logró mantenerse en pie hasta que apareció Alex. La detuvo colocando su mano sobre la de ella que sostenía la azada e insistió en que descansara en casa. Tuna cuidó de Henry de 2 meses de edad y finalmente admitió lo profundamente agotada que estaba no solo físicamente sino también emocionalmente. Se sentía abrumada al tener que cargar con todo sola. Alex la visitó más tarde con una bolsa de fruta y le aconsejó que se cuidara y se recuperara bien. En una conversación íntima, él puso a prueba sutilmente su autoestima. Ofrecieron ayuda práctica contratando a alguien durante unos días y prometiendo no desaparecer. Tuna asintió sintiéndose aliviada y tranquila. Al caer la noche, alimentó a Henry y leyó un libro en silencio. Y se dio cuenta de que la verdadera fuerza no se trataba solo de resistencia, sino también de permitirse recibir cuidados para poder sanar y seguir adelante. Giọng cậu Duy nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm, đang trực chờ bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Duy cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: họ bắt đầu hành động không khí. Trên từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Uzi nhìn sáng, sự bình yên chợt tan biến, từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy chưa bảo siết chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn nghe nói giữa đêm tối u ám, và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.